Record. Bueno, ahora vamos a ver virus oncogénicos. Esto no creo que lo suba a YouTube, pero bueno, ahí les va. Vamos a ver familias de virus y bacterias. El primero es el HTLV y el siguiente es el HPV. ¿Alguien sabe qué significa HTLV? Virus linfotipo T humano. Tipo Bien, 1. bien. Así es, son siglas en inglés que significa Human T Lymphocyte Virus 1 o linfocito T linfotrófico. Este es parte de la familia de los virus que es el retrovirus. Ahora, ¿cuál es el retrovirus que más les da miedo a ustedes? Sí, ¿cuál es el peor retrovirus que fue básicamente la causa de pandemia más común que hubo en 1990 hasta el 2000? ¿De qué murió Freddie Mercury? De SIDA. De SIDA, ok. Bueno, pero entonces más bien murió por una infección VIH. de VIH, ¿no? Del virus de inmunodeficiencia humana adquirida. Ahora, recuerden que el dogma de la biología celular es como sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ADN, que tiene genes, ¿no? Que se puede convertir en ARN. ¿A esto cómo le llamamos de aquí para acá? Inscripción. Transcripción. Y de ARN se puede convertir en proteína, ¿verdad? ¿Y eso cómo se le llama? Traducción. Traducción, no transducción. Traducción. Transducción es como que la cascada de señalización y es como algo totalmente diferente. Y a esto se le llama expresión genética, ¿no? Como un gen de alguna proteína se puede manifestar en la proteína per se, ¿no? Y finalmente, si yo convierto de ADN y yo duplico el ADN, ¿a esto cómo se le llamaría? ¿Más fuerte? Replicación. Así es, esto es replicación. Y básicamente lo hacemos siempre, ¿no? Siempre que hacemos mitosis y demás, ¿no? Ahora, en teoría, tú no deberías poder hacer, bueno, más bien en el sentido, a esto le llamamos el dogma de la biología celular y siempre es en un solo sentido, ¿sale? Ahora, existe solamente un virus que puede hacer el sentido opuesto y se puede integrar al ADN de nosotros, ¿sale? A esta familia de virus que tienen la capacidad de poder hacer esta transcripción inversa, les llamamos retrovirus. Los dos más importantes que pueden causar patología en el humano, el más importante de todos por mucho es el VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, y el segundo es el virus de linfocitos T en humanos, ¿no? Básicamente es endémico de Japón, del Caribe y de Sudamérica, así como África. Sin embargo, pues sí me ha tocado ver algunos casos en el hospital general. Sin embargo, a lo que voy es que la causa más común de enfermedad, que es o sea, ustedes tienen que saber esto, pues, que causa leucemia de linfocitos T y puede causar linfoma. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre estas dos enfermedades? O les digo. Ahí les va. Una leucemia básicamente es un cáncer, pero de linfocitos que viajan a nivel hematológico, o sea, viajan en sangre, ¿sale? Y un linfoma son linfocitos, pero en nódulos linfáticos que hacen masas o tumores, ¿sale? Por ejemplo, sería el nódulo de Virchow sería una especie bueno, sería, no quiere decir que es un linfoma, pero bueno, básicamente sería un ejemplo de un linfoma, ¿no? Entonces, una masa, si se dan cuenta, pero está fuera del vaso principalmente, si se dan cuenta, ¿sale? Entonces, es común que una leucemia del tipo T pueda causar linfoma si es causada por un linfocito T citotrófico, ¿sale? Ahora, el linfocito T, importante. Entonces, lo primero que tienen que saber es cuáles son las enfermedades que te causan. Leucemia, linfocitos T y linfoma. Ahora es importante que sepan que es de linfocitos T porque también hay de B. Ahora, el linfocito, el HTLV, ya una vez que está integrado en el ADN de la persona, puede utilizar la maquinaria propia de nosotros. Es decir, por ejemplo, puede utilizar la RNA polimerasa, todas los ribosomas para poder codificar la proteína, ¿no? Entonces, el HTLV puede codificar la proteína TAX, ¿sale? Entonces,
básicamente promueve algunas señales de supervivencia, como por ejemplo la de PI3K, AKT y factor nuclear kappa B. Ahora, ¿qué tan familiarizadas están con estas vías? Solo, pues, P3K es la que va activa, se va a dar por la vía RAS, ¿no? Bueno, es como un primo de la vía RAS, algo así, ¿sí? Para lo de la transcripción. Ajá. Mm, Ok, ahí les va. Voy a mostrarles poquito como muy brevemente. Ahora, vamos a decir que este es un receptor. Y este receptor tiene la capacidad de fijarse en una especie de ligando. Y tiene acoplado varios residuos de una proteína, bueno, varios residuos de aminoácidos que son conocidos como tirosina. ¿Se dan de cuenta que este receptor, porque al activarse, si yo activo este receptor, tiene capacidad de agregar grupos fosfato al mismo receptor? ¿Estarán de acuerdo que es lo mismo que decir que lo fosforila? Sí. Ahora, este receptor entonces significa que puede ser estimulado por factores de crecimiento. Voy a agregar como GF. ¿Qué es factores de crecimiento? Puede ser los derivados de plaquetas, el epidermoide, el de hepatocitos, el que ustedes quieran. Son cualquier ejemplo que pudiera ser o representar un factor de crecimiento. Ahora, ¿cómo se le llama al receptor de los factores de crecimiento? ¿Es el lector? No. Yo le puedo preguntar. ¿O qué actividad tiene este receptor? Por ello. Bueno, tirosincinasa se llama. Significa que este receptor, tan pronto se une, empieza a fosforilar. Bueno, ¿alguien sabe qué hacen las cinasas? Fosforila. Fosforila, así es. Por ejemplo, por ejemplo, ustedes cuando estaban estudiando bioquímica de la glucólisis, la única diferencia entre la glucosa y la glucosa 6-fosfato, el primer paso, era que lo fosforilábamos por una glucoquinasa o una exoquinasa, pero al final de cuentas es una quinasa. Entonces, la idea es que cuando el receptor se une a este factor de crecimiento, fosforila al mismo receptor, ¿no? A los residuos de tirosina, por eso se llama tirosinquinasa. Ahora, una vez que se empieza a fosforilar, básicamente ya tiene capacidad de fosforilar muchas proteínas. Ya dan de cuenta que puede activar muchas vías alternas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, por acá activa una proteína que se llama AKT. También activa por acá, a su vez, una que se llama inositol 3-fosfoquinasa o PI3K. Pero también por este otro lado activa otras proteínas que son, por ejemplo, RAS, que a su vez activa RAF, que también puede activar ERK, y puede activar otra familia de enzimas que se llaman MAP quinasas. Las MAP quinasas significa Mitogen Associated Protein Kinase, ¿no? O quinasas asociadas a mitógenos, ¿no? Que en este caso, pues el mitógeno sería esto, ¿no? Pero a final de cuentas, también existen otras vías por acá que son similares a las citocinas. Por ejemplo, por ejemplo, el TLR, Toll-like receptor, tiene la capacidad de estimular hacia abajo una cosa que se llama factor nuclear kappa B, que es súper importante para la producción de citocinas. Factor nuclear kappa B. Ahora, si se dan cuenta, entonces tenemos factor nuclear kappa B, AKT, PI3K, y son básicamente 3 vías, ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, lo interesante es que estas 3 vías pueden activar o son activadores de factores nucleares que se encuentran dentro del núcleo de nuestro linfocito, ¿sale? O sea que todo esto ya vendría siendo en el interior de nuestro linfocito. Y cuando esto se activa, activan factores nucleares en el interior. De hecho, el factor nuclear kappa B es uno de ellos. ¿Alguien sabe qué es un factor nuclear? Son citocinas, ¿no? No. Un factor nuclear es todo aquel factor que promueve la transcripción, es decir, que aumenta la expresión de genes en ARN para que posteriormente se puedan convertir en proteínas. Que, por ejemplo, la función del factor nuclear kappa B es producir citocinas, pero no es una citocina. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, básicamente activamos factores nucleares como, por ejemplo, CFOS, CEJUN, CEMIC, por mencionarles unos cuantos que a final de cuentas, la única función que tienes es activar la cantidad de relación que tenemos de ciclinas
y también de CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas, que básicamente todo esto lo único que significa es que el resultado final de todo este maraña de cascadas, todo eso se le llama transducción, por eso les dije que no era lo mismo que traducción, ¿verdad? Transducción es una cascada de señales que terminan en un efecto biológico. Entonces, la transducción va a culminar en aumento de proliferación, o sea que hagan mitosis, ¿sí? Y avancen el ciclo celular, y supervivencia. Y con supervivencia también me refiero a que también estamos disminuyendo, supervivencia, que estamos disminuyendo aquellas señales que promueven la apoptosis, ¿no? Ahora es importante que sepan que esta vía del TLR que culmina con el factor nuclear kappa B, por lo regular, además de esto, es más específico para la producción de más citocinas, ¿sale? Sobre todo la interleucina 2, que es la que es más trófica para que crezcan o sobrevivan los linfocitos T. Entonces vamos a aumentar aquí la cantidad de citocinas. Citocinas. La más importante para la supervivencia de linfocitos T es la interleucina 2. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Entonces, lo único que le está diciendo aquí es que básicamente TAX es un estimulador de esto de acá, de esto de acá, de esto de acá y de esto de acá. ¿Sale? Entonces, todo lo que yo le pongo un signo de más representa que puede ser estimulado por TAX. ¿Sale? Entonces, eso es lo que básicamente promueve la expansión clonal de linfocitos T, que pueden participar en etapas iniciales de leucemia, en etapas iniciales de un linfoma, o una leucemia que también produce linfomas. ¿Sale? Ahora, esta enfermedad o las leucemias, por lo regular, tienen un periodo de latencia muy largo. O sea, significa que inicialmente no te causan la enfermedad, pero digamos que están como, pues es un cáncer muy insidioso, vaya. Entonces, básicamente ya un linfocito T CD4, recuerden que los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8, el CD4 es el que más comúnmente es una precursora del HTLV, entonces hagan de cuenta que el virus infecta un CD4 y básicamente es la que está promoviendo las variaciones o las mutaciones que pueden adquirir para avanzar en el ciclo celular, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí con el HTLV? Sí. Es importante que sepan que TAX estimula AKT, fosfoinositol 3 quinasa, factor nuclear kappa B para la producción de interleucina 2, así como estas vías. Perdón, discúlpenme. Le estaba esquematizando qué era esta vía, pero por sí sola, el virus del linfocitos T no estimula esta tercera vía. Solo estimula las primeras dos, que son estas de acá. ¿Sale? Ok. Bien. Pero bueno, es un factor mitogénico que va a cobrar más relevancia más adelante. Ahora vamos a pasar con el virus del papiloma humano. Ustedes saben que el virus del papiloma humano es la causa más común de cáncer cervicouterino, ¿verdad? Entonces causa cáncer cervicouterino. Sin embargo, no todas las variantes o no todas las isoformas del virus tienen que saber que y el HTLV es un tipo de virus que es virus RNA, ¿no? ¿Por qué es RNA? Porque inicialmente era un virus que se traspoló de ser un RNA a uno de ADN, ¿no? Y por lo mismo se integró en el ADN. El virus del papiloma humano, a diferencia del HTLV, es un virus DNA. O sea que su material genético en realidad tiene doble cadena de ADN. Bueno, no tiene doble cadena, es de una, pero bueno, no deja de ser ADN. Ahora, sin embargo, pues causa muchas enfermedades que son, pues, de los problemas más comunes de salud pública, ¿no? Sobre todo en Tijuana, que les digo que es donde nuestra casita. Puede causar algunas verrugas, puede causar el cáncer cervicouterino, así como el cáncer orofaringio. Ahora, sin embargo, es importante que sepan que no todas las cepas de virus del papiloma humano pueden causar cáncer o son oncogénicas de grado maligno. Es decir, hay unos que son de peor pronóstico que otros. ¿Cuáles son los tipos de virus del papiloma humano que pueden causar cáncer en el humano? El 18 y el 16, ¿no? Excelente. No solamente esos, pero muy bien. 16, 18, 31, 33. Son los más relevantes. Hay más, sin embargo, estos son como los más comunes que tenemos. Y de hecho las vacunas están orientadas, o de hecho ya existen vacunas, ¿verdad? Que ya les ponen inclusive a las niñas en primaria. Y a los niños creo que también se las ponen, deberían ponérselas. Pero bueno, anyways.
Entonces, estos son los tipos que son más propensos a causar cáncer y por consecuente son las isoformas más propensas, digo, los isovirus más propensos a causar enfermedad por los siguientes mecanismos que les voy a mencionar. Ahora, el virus del papiloma humano puede codificar dos proteínas que son básicamente su factor patogénico, que es la proteína E6 y la proteína E7, ¿sale? Ahora, E6 se encarga de inhibir a P53, mientras que E7 se encarga de inhibir a RB. ¿Qué tan familiarizados están con la función de P53 y RB? De P53. ¿Cuál es la función de P53? Es de que va a ser una. Es el guardián del Ajá. genoma, ¿no? Va a Así tener es. celular cuando algo esté mal, ¿no? Excelente. Han de cuenta, para empezar, E6 es principalmente un inhibidor de P53. Como ustedes acertadamente me dijeron, P53 es una proteína que está codificada por el gen de P53, que básicamente lo conocemos como el guardián del genoma. Y bueno, se le llama guardián del genoma, pues no nomás porque sí, ¿no? Sino porque en realidad la función más relevante que tiene es que él se encarga de, ¿se acuerdan que existen checkpoints o puntos de regulación donde revisamos el ADN en el ciclo celular? ¿Dónde están estos? G1 a S y G2 Excelente. a S. Entonces, hagan de cuenta que P53, o sea que E6, puede impedir la revisión que tenemos sistemáticamente entre G1 y S, así como entre G2 y M. Que básicamente estas son etapas del ciclo celular donde primero queremos revisar en la primera si el ADN de la célula que se va a replicar es viable y no tiene mutaciones. Y número dos, si entre G2 y M, ya el material genético que se duplicó, si también está íntegro para poderse replicar. Ahora, eso es importante porque normalmente P53 tiene 3 misiones. Va a revisar principalmente mutaciones. Va a revisar mutaciones. Entonces, por ejemplo, si P53 normalmente revisa mutaciones, son principalmente de ganancia de función o de pérdida de función. Si la que más nos preocupa es si un protoncogen tuvo ganancia de función. Si un protoncogen tuvo ganancia de función, significa que una vía de crecimiento normal está aumentada. Por ejemplo, RAS es un protoncogen. Esto, el receptor es un protoncogen. Protoncogen, 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 oncogen. Todos estos son oncogenes. Digo, protoncogenes, ¿sale? Pero ¿qué pasa si están ahora aumentados? Y, por ejemplo, ahora RAS ya no necesita que nadie lo regule. A esto se le llamaría, por ejemplo, un oncogen, ¿sale? Entonces, si esto está activado de manera autónoma, también se llama oncogen. Entonces, por ejemplo, si hay una mutación que aumente cualquier ganancia de función en cualquiera de los protoncogenes, ya se le llamaría un oncogen. Y, por ejemplo, si evitamos la muerte por la disminución de los genes supresores tumorales, pues básicamente tiene el mismo resultado. Entonces, cualquiera de estas mutaciones puede tener 3 desenlaces. Puedes tener pocas mutaciones, puedes tener mutaciones más o menos, ni mucha ni poca, y puedes tener demasiadas mutaciones, ¿sale? Si tienes pocas mutaciones, te vas a encargar de repararlas. Todo esto está iniciado por P53. El principal mecanismo de reparación que estimula es uno que se llama GAD45. Si tienes más o menos mutaciones, lo que va a querer lograr es, bueno, vamos a tratar de inducir la reparación. Y si tiene demasiadas mutaciones, básicamente lo que hace es que promueve apoptosis, así es. Eso está mediado porque estimula la cantidad de unas proteínas de la vía intrínseca que se llama VAX, ¿sale? VAX y VAC son las dos proteínas que puede estimular. Entonces, claro que si tú no tienes esto, no vas a poder destruir una célula, no vas a poder reparar el ADN, vas a tener más mutaciones y van a promover mayor grado de oncogenia, ¿no? Mientras que E7 es una proteína que normalmente tiene como misión inhibir RB. ¿Qué es RB? ¿O por qué se llama RB? ¿El que induce la proliferación? ¿Induce la proliferación? Sí. Sí, o sea, sí, no voy a decir que no, solamente que me está preguntando por el nombre. No sé. Bueno,
Se llama RB porque se llama proteína del retinoblastoma. Esta proteína se encuentra mutada, vaya, en el retinoblastoma, que es la causa más común de cáncer en la retina, pues también en niños, ¿no? Que sobre todo es el problema, que es donde es una ceguera congénita, ¿no? Que pueden tener los niños. Ay, perdón. Ahí. Pax. Y E7, como estaba comentándoles, es un inhibidor de RB. Muy bien. Ahora, RB normalmente participa mucho en el ciclo celular, ¿sale? En el ciclo celular. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije acá que teníamos que ver con unas ciclinas y una CDK? De todas las rutas de crecimiento culminaban acá, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que normalmente, siempre y cuando tú tengas ciclinas y CDK que fue iniciado por toda esta cascada de crecimiento que estábamos viendo, lo que hace la ciclina de la CDK es, ¿saben qué significa la K? Es una quinasa. De hecho, CDK significa quinasa dependiente de ciclina. O sea que siempre y cuando haya ciclinas que fueron codificadas por estos, que vinieron de todas estas cosas, pues va a empezar a fosforilar, ¿sale? Sin embargo, el blanco más importante que tiene de fosforilación es el RB. Porque si se fosforila RB, si le pegamos un grupo fosfato al RB, básicamente promovemos más esto de la proliferación y supervivencia porque se empieza a liberar un factor de transcripción que se llama factor de elongación 2. ¿Sale? Factor de elongación 2. Entonces, hagan de cuenta que normalmente RB funciona como una especie de supresor tumoral, ¿sale? Porque la función inicial que tiene es que detiene el factor de elongación 2 o el EF2 y por consecuente disminuye el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, si yo no tuviera RB, no tendría el paro de esto y por consecuente el ciclo celular estaría aumentado de manera descomunal y no habría nadie que lo parara, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacen las dos proteínas en el caso de E6 y E7. ¿Sale? ¿Dudas de cómo funcionan? No. Muy bien. Entonces, básicamente es como ya comentamos, el virus del papiloma humano es un virus de ADN que se puede integrar al genoma del humano y básicamente ya existe en la vacunación para las cepas de más alto riesgo, que son básicamente las de acá. Ok, pequeñas dudas hasta aquí. No. Vientos. Wins. Ahora, el siguiente tipo de cáncer que vamos a observar que puede suceder está secundario o asociado a dos virus más. Uno se llama el EBV, mejor conocido como el virus del Epstein-Barr, y el virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Ahora, ¿qué conocen del virus del Epstein-Barr? Es la enfermedad del beso. Bueno, causa entre sus tantas enfermedades la enfermedad del beso, ¿no? Así es, que te da una especie parece inclusive con una faringoamigdalitis, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a comentar un poquito más de eso. Entonces, el virus del papiloma, perdón, el virus del Epstein-Barr, de hecho, pueden pensar que es un primo del virus no, miento, olviden lo que dije. Es un tipo de virus que es el herpes virus, no hemos visto todavía el herpes virus, disculpen. El virus del herpes, al igual que el del papiloma, es un virus que también es del tipo de DNA, ¿sale? Es un virus DNA. Entonces, hasta ahorita el único RNA que hemos visto es el caso del HTLV1, ¿no? Este virus del herpes está implicado en muchas enfermedades que son muy relevantes, entre ellas el linfoma de Burkitt, ¿sí? Que es un linfoma que también te da masas tumorales. En niños, por ejemplo, se asocia mucho con ¿cuál translocación? ¿Alguien sabe cómo se llama la translocación que está asociada con Burkitt? ¿Qué? ¿Cuál es la translocación asociada con el linfoma de Burkitt? ¿Sí? Ya terminé. 8-14 es la translocación. Pavel, ¿cómo te acuerdas de esto? Bueno, yo Burkitt lo escribo así, escribo un 8, luego U, R, K, esta es la I, y esta es la T, y esta es otra T. Burkitt. Entonces, el linfoma de Burkitt es la translocación 8-14, que se correlaciona, si no mal recuerdo, con la expresión de una proteína que se llama CEMIC. ¿Sale? ¿Qué es lo que está afectado en esta enfermedad? Importante. También se puede asociar con otros tipos de linfomas, por ejemplo, el linfoma B,
Y también se puede encontrar en pacientes que tienen inmunosupresión, ya sea por infección del virus de la inmunodeficiencia humana, por trasplante. No es que el trasplante en realidad te dé supresión inmunitaria, sino que más bien los medicamentos que damos para evitar la reacción al injerto, pues son los que están haciendo esto, ¿no? Así como algunos otros tipos de cáncer. Ahora es importante que sepan que el virus del Epstein-Barr principalmente están activando a los linfocitos B, ¿sale? Están activando los linfocitos B. Entonces, básicamente estos linfocitos B promueven vías de señalización que promueven el crecimiento de estos linfocitos B y básicamente estos linfocitos B asociados al Epstein-Barr pues pueden crecer como demasiado y claro que pueden empezar a manifestar todos estos tipos de linfoma de Burkitt o linfoma de linfocitos B. Es importante que sepan que como son principalmente linfocitos B, cuando tú hagas una citometría de flujo, van a salir positivos para algunos marcadores de CD. Por ejemplo, va a salir positivo para CD19, CD20 y CD21, por mencionarles unos cuantos. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, al tipo de células que se encuentran asociadas en los linfocitos en sangre, ¿sí? Los linfocitos en sangre que tienen, ya se dan cuenta que como que crecen mucho, ¿no? Entonces, como crecen mucho, pueden tener una morfología hasta muy rara, pero también a estas células tienen un nombre. Les llamamos Downy cells. ¿Las han escuchado? No. Bueno, son unas células que se encuentran asociadas al virus del Epstein-Barr. Y bueno, tienen que saber principalmente a cuáles son los linfomas que se asocian. Lo repito, Burkitt, también linfoma de Hodgkin, que de hecho no lo mencionaron por acá, y así como carcinomas, algunos tipos de carcinomas como el gástrico, así como el nasofaringio, ¿sale? Entonces es importante que sepan todas estas correlaciones. El Burkitt ya lo comentamos, el linfoma de Hodgkin es el único que no hemos comentado. El linfoma de Hodgkin, además de estos CDs que pueden salir porque son de linfocitos B, el linfoma de Hodgkin también puede tener la expresión de dos marcadores CDs extras, que es el CD15 y el CD30. Yo me acuerdo porque kin es por 15 y si lo multiplicas por DOH, por DO, te da 30. Entonces, Hodgkin. Y carcinomas nasofaringios muy importantes, eso te puede dar inclusive también de lengua, y el carcinoma gástrico, ¿no? Pero no sería el adenocarcinoma, sino más que nada sería asociado al maltoma, si no mal recuerdo. Y sería folicular, creo. Bueno, hasta aquí dudas. No. No. Ok, y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, es importante que a pesar de que los dos son virus para la hepatitis, no son de la misma familia de virus, ¿ok? Eso significa que el tipo de virus que son es distinto. El virus de la hepatitis B es el único virus del hígado que es DNA, mientras que el virus de la hepatitis C es RNA. Entonces, hasta ahorita solamente el HTLV1 y el virus de la hepatitis C son los únicos virus que son de RNA, ¿verdad? Se encuentran asociados en el 70 al 85% de los carcinomas hepatocelulares. Entonces, lo más importante que les van a preguntar, niñas, es ¿cuál es el cáncer que se asocia a la infección de X virus? Ahora, afortunadamente no se conoce cuáles son, no se conoce cuáles son los factores que están infectando o cómo es que causa la oncogénesis. Aquí tampoco, en realidad solamente se conoce que estimula a los linfocitos B, sabe cómo, ¿sí? Que puede causar el linfoma de Burkitt y shalala, y no saben cómo. Entonces, en realidad, los únicos que están bien como aclarados es, por ejemplo, el HTLV1 y el virus del herpes, ¿no? En el caso de la hepatitis, pues por consecuente es multifactorial y se piensa que está dado por la inflamación crónica que puede causar la infección de estos virus, ¿no? Y esto, pues, dan de cuenta que por el daño que causa, estimula a los hepatocitos a que crezcan y es como obligar a activar una vía trófica de crecimiento por el estrés, inmunológico en este caso. Ahora, la única proteína que se ha visto asociada es la HBX proteína, ¿sale? En el caso del virus de la hepatitis B.
Y en el caso del virus de la hepatitis C, es la core protein o la proteína pues, de core, ¿sale? Entonces, estas son las dos proteínas que a pesar de que no se conocen del todo cómo funcionan, son las que, de nuevo, siguen siendo como parte de un campo activo de investigación. Entonces, HBX y la core protein del hepatitis C, que se encargan de activar las vías de transducción normales de crecimiento, que son, por ejemplo, las que ya hemos comentado, la que tiene que ver con MAP quinasa, así como la de AKT y fosfoinositol 3 quinasa. ¿Sale todo claro hasta aquí? Sí. Right. Y finalmente, para culminar con virus y bacterias, solamente nos falta culminar con el virus, perdón, ¿cómo se llama? El Helicobacter pylori, que puede causar cáncer gástrico, ¿sale? Pero sobre todo el maltoma o el linfoma de Malt. Es importante que sepan que el Helicobacter pylori es la causa más común a nivel global de gastritis crónica, ¿ok? Entonces, la gastritis crónica, claro que una consecuencia de esto es que te causa una inflamación de manera crónica. Y recuerden, cualquier inflamación crónica te promueve estimulación de vías de crecimiento, ¿sale? Entonces, como estamos causando una inflamación crónica que no podemos eliminar en estos casos, se ha visto implicada sobre todo en el adenocarcinoma gástrico, que es, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Adeno, que produce glándulas, carcinoma, que es maligno, y gástrico, que está ubicado en el estómago. Así como el linfoma de Malt. Recuerden que Malt se refiere al linfoma asociado a mucosas que se encuentra principalmente en el tejido gastrointestinal. El maltoma, que le llamamos aquí, pues básicamente está localizado al estómago en este caso. La patogénesis de la enfermedad de por qué del Helicobacter pylori, bueno, tiene muchos factores patogénicos, ¿no? Por ejemplo, la ureasa para empezar, que puede digerir ahí, como por ejemplo el bicarbonato para que se cubra con esto, ¿sí? Y es un buffer además. Entonces, puede inducir cánceres gástricos, ¿no? Que de manera multifactorial. Sin embargo, el factor patogénico más importante es la inflamación crónica que causa por la gastritis crónica, que siendo el agente causal más común. Uno de los genes más implicados ha sido CAG-A, que se encarga de estimular los factores de crecimiento. O sea, las vías de factores de crecimiento, que nuevamente serían las de MAP quinasa, las de fosfoinositol 3 quinasa, y en menor grado debería, con excepción de la linfoma, sería la del factor nuclear kappa B. Ahora, esto produce la proliferación policlonal de todos nuestros linfocitos B y puede causar por consecuente el maltoma, que principalmente vendría siendo de linfocitos B. ¿Sale? Y bueno, básicamente eso es lo más importante que tenemos respecto a virus y bacterias. ¿Sale? Les digo, en realidad, no tienen que saber cómo funcionan, con excepción del virus, el HTLV1 y el virus del papiloma humano. Y en los otros casos solamente es ubicar cuáles son las proteínas que están implicadas. Por ejemplo, acá estábamos comentando CAG-A, pero por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llamaba la proteína oncogénica del virus de la hepatitis B? HBX. HBX, ¿cómo se llamaba el de la hepatitis C? Tenía C. Onco, no sé qué. Era core protein, ¿no? O la proteína core del virus de la hepatitis C, ¿no? Y bueno, eso es como lo más importante en este caso. ¿Y cuáles son los cánceres que están asociados? Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, ¿cuál era la célula que más afectaba? La célula. Ajá, ¿cuál era el tipo de leucocito que afectaba? 3, 2, 1. El linfocito B, ¿no? Por consecuente era el que causaba toda la enfermedad, que te causaba el linfoma de Burkitt, que te causaba también el linfoma de Hodgkin y demás, ¿no? Por mencionarles unos cuantos. Ok, niñas, ¿dudas con los virus y bacterias?